Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para América Latina en una conferencia en Casa de América en Madrid, donde se analizaron las tendencias y el futuro económico de la región. Ahí estuvo Claudia Luna Palencia, ella es escritora, periodista mexicana en Europa, especializada en geopolítica y geoeconomía. ¿Cómo estás, Claudia? Qué gusto saludarte. Desde la perspectiva de la OCDE, después de la recuperación posterior a la pandemia, el crecimiento económico se desacelera en América Latina. Cuéntanos qué se dijo ahí. Qué gusto, Claudia. Igualmente, Víctor, con el gusto de saludarlos como siempre. Así, en efecto, estuvimos con Luis de Melo, el subdirector precisamente de esta división de estudios económicos de la OCDE, como le decimos los latinoamericanos. Y bueno, pues un panorama todavía, sabes, muy nebuloso, ¿no? Porque por un lado, pues nos han comentado que parece que las políticas restrictivas aplicadas por los bancos centrales en varias partes del mundo, pues para contener la inflación, está empezando a rendir sus frutos. La OCDE avisora para 2024 pues una inflación mundial del 5.2%, que baje al 3.5% en 2025. Y bueno, dice que esto es fruto precisamente pues de esas políticas monetarias restrictivas que no descarta la OCDE pudieran en determinado momento, quizás en el segundo semestre del año, en aquellos países, sobre todo emergentes, que han hecho bien la tarea, que empiecen a suavizar esa tendencia, ¿no?, de alza de tasas para contenerla, mantenerla un tiempo sin más subidas, de cara, bueno, pues a seguir tomando muchas decisiones. Dice la OCDE que el crecimiento mundial va a estar muy condicionado sobre todo por temas geopolíticos y geoeconómicos. Y ahí tiene que ver, como lo ha dicho claramente Luis de Melo, por supuesto, pues con lo que está pasando con la invasión de las tropas rusas a Ucrania, que vamos a cumplir 2 años el 24 de febrero de esta invasión, y por supuesto del conflicto que está actualmente en Medio Oriente, que tiene, bueno, pues a muchos analistas en vilo de saber qué tanto va a ser el grado de implicación en esta guerra que libra, bueno, pues Israel contra Hamás en la Franja de Gaza, que ya ha cumplido los 2 meses y que parece que no va a terminar, y que se puede complicar, como lo decía la OCDE, a tal punto que, pues, si ahorita, en este momento, no está impactando directamente en los petroprecios, no descarta que si el conflicto en Medio Oriente involucra más actores o bien sigue perdurando en el tiempo, pudiera inclusive pues volver a darse un shock petrolero que llevase pues nuevamente pues a un incremento en el precio de los energéticos, y como sabemos pues un impacto por supuesto que se traslada a la producción, al consumo, por ende a la inflación. Perspectivas de la OCDE, bueno, pues para el mundo 2024 un PIB del 2.7%, por supuesto, como te digo, muy condicionado al tema de la geopolítica y a cómo impacte esto a la geoeconomía, poniendo mucho el foco de atención a que la cadena de suministros no está totalmente restablecida, sigue con esas disrupciones que nos dejó esta pandemia del coronavirus, también problemas, bueno, en cuanto al suministro de mercancías, a la logística, todavía no ha terminado, ¿no?, de recuperarse normalmente, pues todas esas cadenas de valor que tienen que ver pues con el comercio mundial, y nuevamente la OCDE pone el foco precisamente en ese aspecto, señalando que puede llegar a complicarse si por ejemplo, vemos lo que está sucediendo, ¿no?, que pueda darse, que traslade el conflicto de Israel hacia el estrecho de Hormuz, o bien como intentan ahora los terroristas yemeníes, de los hutíes, de bloquear el paso del estrecho de Suez, del canal de Suez, donde pasan, tanto en el estrecho de Hormuz como en el canal de Suez, pues más del 60% del comercio que tiene que ver con los barriles de petróleo de Medio Oriente para el resto del mundo, y por eso es que es tan importante pues poner el foco de atención en lo que pasa en este conflicto, pues para saber si esto va a terminar lastrando más el Producto Interno Bruto del mundo y por supuesto pues al tema de la inflación.
La OCDE, bueno, señala que para los países miembros, México es un país miembro de la OCDE, la estimación del crecimiento para 2024 será de un 1.4%. La eurozona, muy castigada, como bien lo señalas, una perspectiva por parte de la OCDE, pues de un crecimiento del 0.9%. Ya Alemania, este tercer trimestre, reportó una contracción del PIB del 0.1%, y decirte que, bueno, las perspectivas para la Unión Europea pues son de magros crecimientos, ¿no? Entre Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, crecimientos que no van a superar el 1%, y Alemania casi rozando los linderos pues de la recesión técnica, ¿no? Muy importante, dos aspectos de la OCDE en el sentido de señalar que los emergentes lo están haciendo bien y lo están haciendo mucho mejor que los países industrializados, y que inclusive que los países del G7. Señalaba, por ejemplo, que han tenido un mejor resultado en cuanto a sus políticas fiscales, a las políticas monetarias de ajuste, que los amortiguadores de los países emergentes ante la pandemia y ahora pues ante las disrupciones provocadas por el tema de la geopolítica, pues están funcionando bien, bueno, a tal punto que señala la OCDE, México va a tener, de acuerdo con las estimaciones de este organismo con sede en París, un crecimiento del 2.5%, y esto implicaría que México se metería pues entre las 7 economías del mundo que son emergentes todas, que van a tener crecimientos superiores al 2.5%. Estamos hablando de México, de Turquía, de Indonesia, de China, de Brasil, o sea, economías que están, bueno, pues dando, ¿no? Empuje al comercio internacional. Y como tú bien lo dices, pues el foco de atención en lo que pasa en Estados Unidos con esta perspectiva de la OCDE de un crecimiento para Estados Unidos del 1.5%, que, bueno, igual pues están poniendo el foco, ¿no? En saber si la economía estadounidense entrará o no entrará en recesión, porque venimos escuchando esto pues en los últimos dos semestres, de que ahora sí entra, no entra. Y bueno, y por supuesto no podemos obviar que 2024 pues va a ser un año de elecciones presidenciales, de elecciones no solamente en México, en Estados Unidos, por supuesto en Rusia también, que es un punto que también nos debe llamar la atención. Se renueva la presidencia del Consejo Europeo, se renueva la presidencia de la Comisión Europea, y bueno, ya sabes que cuando luego se agita mucho el tema político electoral, pues bueno, también hay un cierto impacto. El foco también de atención de la OCDE hacia lo que va a pasar en Argentina con Javier Milei, que también, bueno, pues está llamando mucho la atención. Y por último, querido Víctor, decirte que no se ha despedido la OCDE en esta presentación en Madrid, aquí en Madrid, sin antes señalar que, ojo, mucho cuidado con los niveles de endeudamiento que están teniendo a nivel mundial, no solamente los países emergentes, sino también los países del G7, que están teniendo graves presiones fiscales a causa precisamente de estos altos niveles de deuda, querido Víctor. Muy bien, Claudia, muy completo el reporte, y estaremos conversando más adelante porque, como dices, muchos países ahí en Europa están pues cerca, bordeando la recesión, particularmente Alemania, y eso dará mucho de qué hablar más adelante. Te agradezco mucho el reporte muy completo, te mando mis saludos. Gracias, Claudia. Cuídense, Víctor, hasta muy pronto, saludos. Aquí en México, la producción